Grabando. Entonces, la docente que impartirá la presente sesión es Alicia Fuentes Rebolledo, psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas y niños por la Universidad de Griffith, Australia, actualmente cursando el magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado, y en la actualidad se desempeña como instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial de Chile para la formación de juezas y jueces en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. Le damos el paso a Alicia para que inicie con su presentación. Muy bien, muchas gracias, Juan Ignacio. Los saludo a todos, a todas. Vi personas que se están presentando en el chat, algunos están en Chile, Chillán, Pucón, Quillota, Antofagasta, había alguien por ahí que es de México, así que también no estamos solos acá, solamente en Chile, sino también de otros países en el mundo. Tolten presente, muy bien, siento empiezan a aparecer ahí las regiones que me encanta. Concepción, porque esa es la gracia también de estos seminarios, que podemos estar conectados desde cualquier parte, ¿cierto? En nuestro país, incluso desde afuera con toda comodidad para poder entonces acceder también a este espacio de encuentro, de interacción. Talca también, yo viví muchos años en Talca, así que saludos por allá. A este espacio de interacción, que este espacio es además un poco más acotado, no es un curso, es una charla, es una introducción a un contenido específico. Así que vamos a partir con eso. Lautaro, Argentina, Ovalle, me encanta, Temuco, no puedo dejar de mencionar todos los lugares, Viña, buenísimo. Bien, voy a compartir mi pantalla. Esperen un segundito. Acá está Puerto Varas, qué lindo. Estuve hace poquito ahí. Esperen un segundito. Acá está. Acá está la presentación. Valdivia. Excelente. Muy bien. Somos más de 200 almas, así que buenísimo que podamos estar desde diferentes partes, ¿cierto?, del país y también de los diferentes países. Y el seminario, la verdad, es una pregunta. Y espero yo poder en este ratito corto que tenemos por hoy, poder contestar a esta pregunta porque es algo que en realidad los que estamos trabajando o estamos vinculados con el concepto de trauma complejo, estamos trabajando mucho más en el último tiempo, que es el enfoque informado en trauma. ¿Qué es esto? Ustedes lo pueden encontrar como este mismo nombre, enfoque informado en trauma, cuidados, atención informados en trauma. Ya también son maneras de llamarle a esto que vamos a ver hoy día, que vamos a revisar, que tiene que ver además con el concepto de trauma, y particularmente nos vamos a adentrar en aquello que está quizás más en boga, que más se escucha ahora, a propósito también de todos sus desarrollos teóricos y en investigación, que es el trauma complejo. Vamos entonces a partir con esto, con este concepto de trauma complejo. Quizás el de trauma es un concepto más sencillo, ¿cierto? Que tiene que ver con esta situación brusca, abrupta, intempestiva, ¿cierto? Algo que irrumpe en la vida de una persona, y frente a la cual esa persona no cuenta con las herramientas, con las habilidades, ¿cierto? Em, para poder enfrentar una situación de mayor intensidad, de mayor envergadura en relación o en comparación a aquellas situaciones que enfrenta en su vida cotidiana, ¿cierto? Todos tenemos en nuestra vida cotidiana problemas, dificultades, ¿cierto? Tenemos alguna dificultad, no sé, con nuestro equipo de trabajo, en resolver algún tema en el trabajo o con nuestra familia, se presenta algo, no sé, con los hijos, con la pareja, digamos, tenemos diferentes situaciones que enfrentamos en la vida diaria y las vamos resolviendo cotidianamente con herramientas que tenemos habitualmente, ¿cierto?, para poder hacer frente a aquello. Pero el trauma implica, ¿cierto?, algo potencialmente mucho más amplio, mucho mayor, y también que eso implica un quiebre, además, en la vida de las personas. Cuando las personas sufren situaciones de trauma, siempre recuerdan el antes y el después, ¿cierto? Antes me pasará esto, antes de, no sé, pensemos en traumas como generales, no a un trauma complejo. Antes del terremoto del 2010, antes del accidente de tránsito, antes de que a mi hijo le pasara tal cosa, un antes y un después, ¿cierto? Hay por ahí alguien rayando la presentación, no sé cómo se hace eso, pero con estas rayas estamos bien, ¿ya? Porque si son muchas rayas más, no voy a poder tampoco leer eh, las diapositivas. Eso es el trauma, ¿cierto? Y hemos ido ahora avanzando durante los últimos años, últimas décadas probablemente, en considerar que
hay diferentes tipos de trauma, ¿cierto? Y aquí también vamos a encontrar en la literatura diferentes maneras de hablar sobre el trauma o los tipos de trauma. Y yo quiero ahondar específicamente en el trauma complejo, que también muchos lo relacionan con la violencia interpersonal o con el trauma interpersonal. Otros también, y le dicen también como trauma complejo el desarrollo a propósito de mostrar, ¿cierto?, las implicancias, particularmente en niños y niñas más pequeños. Entonces vamos a hablar de trauma complejo hoy día o también trauma complejo del desarrollo. ¿Qué implica? Haber sufrido, ¿cierto?, múltiples traumatizaciones, específicamente de origen interpersonal, son las más frecuentes, y con consecuencias nefastas para el desarrollo general del infante. Hay muchos, por ejemplo, Van der Kolk, ¿cierto?, que se centra mucho más en todo lo que tiene que ver con la primera infancia, ¿cierto? En todos los, todas las consecuencias que tiene, ¿cierto?, sufrir múltiples traumatismos, por decir así, múltiples experiencias traumáticas de origen interpersonal, sobre todo en ese momento tan complejo del desarrollo. Los efectos en su desarrollo pueden ser muy graves, ya que influyen en un gran número de variables psicológicas, por supuesto, no va a haber sintomatología probablemente, y otras cosas más también en la configuración psíquica de un niño, pero también tiene un correlato importante en la maduración del sistema nervioso, ¿cierto? Pensemos todavía en un cerebro que se está desarrollando, que es inmaduro, que hay muchas estructuras que aún están, ¿cierto?, en desarrollo, en vías de y justamente ahí es donde impacta el trauma complejo, que todas estas múltiples o repetidas, continuas experiencias de trauma desde el punto de vista interpersonal. Sigamos viendo algunas cosas importantes respecto de de este concepto y también de diferenciarlo de otro tipo de trauma, que es también además una categoría diagnóstica, que es el trastorno por estrés postraumático, ¿cierto? No son lo mismo, tienen por supuesto raíces similares que tienen que ver con el trauma, pero podemos pensar en el trastorno de estrés postraumático asociado, por ejemplo, a situaciones que no son de orden interpersonal. Esto hay muchas personas que luego de sufrir, pensemos ahora último, que todo en nuestro país, esto en Chile, los incendios en la quinta región y también en otras regiones del centro sur del país, no es un origen interpersonal, ¿cierto? Ese trauma en particular, pero por supuesto que genera para las personas que han vivido esas situaciones, que han tenido pérdidas también en ese contexto, genera un trauma y lo van a vivir así, van a decir, antes del incendio tenía mi casa o tenía estas cosas, después del incendio me pasó esto, ¿cierto? Un antes y un después, pero no está el componente interpersonal. Veamos entonces estas diferencias entre el trastorno por estrés postraumático y el trauma complejo. En el trauma complejo, como decíamos antes, las experiencias adversas, todo esto que ocurre, ¿cierto?, durante la infancia, no siempre tiene un momento de corte, no siempre está lo postraumático, ¿cierto? El trauma como centrado en un momento específico y todo lo que viene después, el postraumático. En muchos casos, los niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones cotidianas traumatizantes están viviendo, siguen viviendo en el trauma. Es como que no hubiese un post, no termina de alguna forma esas experiencias traumáticas en su vida. Además de eso, bueno, también porque se comienza también a desarrollar este concepto de trauma complejo, es porque los síntomas del trastorno por estrés postraumático no dan cuenta de la complejidad experiencial que viven muchos niños a propósito de la violencia interpersonal, ¿cierto? De situaciones repetidas una y otra vez, por ejemplo, de abuso sexual a nivel familiar, el maltrato físico, psicológico que pueden vivir algunos niños también en el ámbito familiar, así como otras situaciones también, que entonces no tienen este componente tan claro y específico como de una vivencia traumática, lo que es un continuo traumático. Y ahí está también la diferencia importante con el trastorno por estrés postraumático. Además de eso, en el trauma complejo, la lista de experiencias traumáticas es mucho más amplia que el trauma complejo y está fuertemente vinculado con la relación, con el vínculo con los cuidadores principales que tiene un niño o niña sobre todo en sus primeros años de vida. Y en el trauma complejo es fundamental que nos adentremos en el vínculo de apego entonces que tiene ese niño o niña con sus figuras de cuidado, con sus cuidadores principales, tanto para comprender la causa, esto cómo se llegó a desarrollar
una situación como un trauma complejo en el niño, como también para ver cómo solucionamos, cómo vamos llegando a resolver esta situación para que este niño pueda también tener, por supuesto, mejores expectativas respecto de este trauma complejo, ¿cierto? Entonces, el vínculo de apego en este caso, ¿cierto? Con los cuidadores principales y en general los vínculos de ese niño son por una parte la causa, pero también la posibilidad de resolución, ¿cierto? De este trauma complejo. Y esto también está muy ligado a otro concepto que seguramente ustedes también han escuchado mucho, que son las experiencias adversas en la infancia, ¿cierto? Ahí está la sigla en español, ahí, la sigla en inglés, ACE, ¿ya? Y yo, bueno, soy psicóloga hace muchísimos años y este concepto también hace varios años atrás lo comencé, ¿cierto? A conocer, a integrar mucho más, a propósito también de una charla de una doctora que se llama Nadine Burke, a lo mejor ustedes la han visto, la pueden buscar en YouTube, Nadine Burke. Ella, en una charla TED de unos 20 minutos, creo, muy preciso y acotado y también con muchas buenas habilidades para poder explicar esto, comienza hablando sin primero decir de qué va a hablar y dice algunas de estas frases que yo saqué y seleccioné para ustedes. Imagínense que estamos hablando, y no sé, de un tema X y yo no les aviso que voy a hablar de experiencias adversas en la infancia, sino que les digo, vamos a hablar ahora de una sustancia que en dosis altas afecta el desarrollo del cerebro, al sistema inmunológico y al sistema endocrino e incluso la forma de leer y de replicarse de nuestro ADN. Yo ya ahí pondría así como los ojos grandes, ¿cierto? Para saber a qué sustancia nos estamos refiriendo que tiene todas estas potencialidades, ¿cierto? Todo este impacto en nuestro organismo. Bueno, las personas expuestas a altas dosis de esta sustancia tienen 3 veces más probabilidades de morir de enfermedades del corazón, perdón, o de cáncer al pulmón. Y ahí uno se empieza a preocuparse, entonces empieza a poner ahí un poco más reflexivo respecto de, bueno, ¿qué puede ser aquello que tenga además tanto alcance en términos de enfermedades tan graves como? Y fíjense en esta última frase. Su esperanza de vida se reduce en 20 años. Y ahí uno dice que esta sustancia debe ser, no sé, la nicotina, alguna droga, algo que haga que además mis expectativas de vida, si yo estoy expuesta a esto, se reduzcan en 20 años. O sea, es bastante, es una situación como bastante compleja en ese sentido. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? A las experiencias adversas en la infancia, a revisar en nuestras, bueno, pacientes, en las personas con las cuales interactuamos, que conocemos que han tenido experiencias traumáticas en su infancia, empezar a pensar, bueno, ¿cuántas de estas experiencias ha vivido? ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto a aquello? ¿Cómo se fueron también resolviendo esas situaciones en su vida o no? ¿Se mantienen o no algunas de ellas? Incluso en su vida, quizás en etapas posteriores o incluso en la adultez. ¿Ya? Esta doctora que les cuento yo, Nadine Burke, jun- ella y también digamos, otras personas también del mundo de la medicina, se daban cuenta que muchas personas llegaban a hospitales, a servicios de urgencia, con repetidas dolencias y no siempre eran las mismas. A veces eran caídas, a veces eran situaciones, alzas de presión u otras situaciones. Y llamaba la atención que fuera tan recurrente esto de ir muchas veces a los servicios de salud por diferentes dolencias. Y comenzaron a hacer preguntas distintas a las que se hacían habitualmente. Más que preguntar eh, qué le pasa ahora, bueno, esa pregunta sí se mantiene, por supuesto, si alguien llega a urgencia, algo le está pasando ahora, pero también profundizar, ¿cierto? En esta anamnesis, en esta historia clínica de la persona, no solo con, no sé, ese órgano, esa parte del cuerpo afectada, sino que en la persona como un todo y también pensando en su historia y cómo esa historia también lo ha llevado hasta este momento actual. Entonces han incorporado preguntas como, ¿qué cosas le han pasado en su vida?
Y no solamente desde el punto de vista médico, sino también justamente desde esto que vamos a conocer ahora, que son las experiencias adversas en la infancia. Bueno, no los quiero marear mucho con el tema más, digamos, neuroendocrino y todas las situaciones que ocurren también a nivel cerebral y en nuestro organismo, pero efectivamente las experiencias adversas en la infancia, que son todo este conjunto de experiencias amenazantes y o traumáticas que suceden sobre todo en los primeros años de vida, pensemos hasta la pubertad o adolescencia, o sea, todo este periodo bastante extenso en la vida de una persona, generan no solamente sintomatología. Tú no puedes decir, bueno, un niño que ha sido maltratado, sí, puede tener diferentes, digamos, manifestaciones, ¿cierto? Sintomatológicas relacionadas con aquello desde el punto de vista psicológico. Las experiencias versas de la infancia nos dicen que además de eso, que es lo que uno quizás puede también observar, puede captar o identificar, también genera otras modificaciones en nuestro organismo. No solamente estas experiencias les suceden a los niños, sino que además están ocurriendo dentro de sus cerebros y dentro de sus cuerpos. No sé si ustedes han escuchado o recuerdan el nombre de un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Tiene que ver justamente con esto de no solamente me está sucediendo que me maltratan cuando soy niño o niña. No solamente me ocurre que son negligentes en mi cuidado, o sufro de abuso sexual, o hay situaciones como patología mental en mi familia, cuidadores importantes, personas importantes para mí que están en la cárcel, que son todas las posibilidades de experiencias adversas, sino que también eso está ocurriendo al mismo tiempo adentro de mi cuerpo. Y a medida que me están ocurriendo estas experiencias, ¿cierto? Con mi entorno, estas experiencias se van acumulando también en mi funcionamiento orgánico, en mi desarrollo cerebral, en mi desarrollo en general también, como niña y ya como o niño, ¿cierto? Para luego llegar a la adolescencia y la adultez. Por eso el cuerpo lleva la cuenta, por eso el cuerpo es un marcador. Y por eso entonces sabemos ahora, a propósito de las investigaciones en esta área, que muchas enfermedades que se producen en la adultez también tienen un fuerte correlato con todas estas experiencias que ocurren en el entorno de los niños, pero también ocurren internamente en sus cerebros y en sus cuerpos. ¿Por qué? Porque aquí hablamos también de la biología del estrés, ¿cierto? Y del trauma. El estrés que hace que nuestro cuerpo libere cortisol, esta hormona que, bueno, a veces la escuchamos como una hormona no muy positiva, pero en realidad es la hormona que a todos nos permite en la mañana levantarnos, ¿cierto? El cortisol es una hormona que es parte de nuestro funcionamiento. En la mañana, cuando ya comienza a salir el sol, ¿cierto? Nuestro cerebro empieza a recibir esta información del entorno, de que ya hay luz ambiental, empieza a funcionar en nuestro cuerpo el cortisol. El cortisol comienza a elevarse y nos permite, ¿cierto? Imagínense si no fuera así, nos permite tomar el despertador, apagarlo, levantarnos y empezar el día, ¿cierto? Y está muy presente con nosotros el cortisol en la mañana y va poco a poco durante el día disminuyendo hasta llegar a un nivel basal mucho menor cuando ya también, ahora ya ustedes se fijan que en un ratito más ya va a estar anocheciendo, ahí nuestro cortisol va a ir bajando, ¿ya? Para dar paso también, por supuesto, a otras hormonas que nos permiten regular otros procesos corporales como el ciclo también de la vigilia y el sueño. Entonces, el estrés es parte, perdón, el cortisol es parte de nosotros. Y tenemos también momentos en el día, a lo mejor, que hacen que el cortisol se eleve frente a situaciones de estrés. Si yo voy caminando en la calle, quizás voy distraída, quizás voy con audífonos y voy a cruzar en una esquina y no me doy cuenta y justo viene un auto, y yo me doy cuenta de aquello, digamos, en el minuto, en el segundo. ¿Qué hace el cortisol junto con la adrenalina? Nos ayuda, ¿cierto?, a estar alerta rápidamente y a retroceder. Entonces, yo alcanzo a retroceder y digo, uff, menos mal que me alcancé a dar cuenta, ¿cierto? Y hay un pic de cortisol. O estoy en mi trabajo y recibo un correo y no hay una muy quizás buena noticia en ese correo, o me piden, digamos, algo con mucha urgencia, entonces mi cortisol también se eleva, ¿ya? Y me permite estar atenta y predispuesta a aquello que necesito resolver a propósito de esa dificultad que se produjo en el día, ¿ya? Eso está muy bien, ¿ya? Nuestro cuerpo también reacciona a estas experiencias, reacciona también internamente. El problema de esto es que la exposición prolongada
a niveles muy elevados de cortisol y permanentes en nuestro cuerpo, esto que es lo que se conoce como el estrés tóxico, afecta diferentes estructuras y funciones de nuestro cerebro y también de nuestro cuerpo, nuestro organismo como un todo, ¿cierto? Y por ejemplo, se ha visto que afecta la capacidad de atención, de memoria, de aprendizaje. Imagínense eso en el caso de los niños, ¿no? Cuando están permanentemente expuestos a altos niveles de estrés y desde ahí ocurre en su cuerpo entonces también el estrés, ¿cierto? Y se eleva el cortisol y eso es algo permanente para el niño. Por supuesto, también tiene esos efectos muy relevantes en situaciones cotidianas de todos estos niños y niñas. Y ahí está la pregunta del por qué los niños no se concentran en el colegio, pareciera que estuviera siempre distraído. Es como que sus recursos cognitivos están en otras cosas. ¿Por qué no toma atención? Bueno, hay que pensar más allá de todo lo que puedo ver en apariencia y preguntarme si eventualmente ese niño o niña está viviendo algún tipo de experiencia adversa en su vida cotidiana. Esto que también pudiese explicar esta situación. Bueno, acá hay una lista de algunas experiencias adversas, las más comunes. Ustedes se fijan, muchas de ellas tienen que ver con situaciones interpersonales. El abuso sexual infantil, porque además en la mayoría de los casos, de acuerdo a las estadísticas, el abuso sexual hacia un niño, niña, adolescente es perpetrado por parte de una figura muy cercana de su entorno o incluso de su familia. Tenemos ahí el componente interpersonal. Lo mismo pasa en el maltrato físico o psicológico, en la negligencia, en el abandono, cuando estamos pensando en estas situaciones al interior de la familia. Psicopatología familiar también, si bien no tiene que ver directamente con una persona que le está haciendo algo a ese niño, igualmente influye para este niño o niña que está en desarrollo tener una mamá, un papá, hermanos, tíos, abuelos, personas que están a cargo de su vida con algún tipo de psicopatología familiar. Consumo de sustancias o alcohol en la familia, la pobreza que ya es un factor estructural, no es más, no es tan interpersonal, sino también tiene que ver con una estructura social en la cual está inserto ese niño o niña. Por supuesto, situaciones de violencia intrafamiliar, padres, madres, figuras de cuidado que están encarcelados, la separación o divorcio conflictivo de los padres. Y pensemos también en otras situaciones de violencia interpersonal, pero fuera de la familia, como el bullying. Y además de eso, bueno, estas experiencias a veces no están de forma aislada, no se dan por separado. Entonces ahí tenemos que pensar en la comorbilidad, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que puede ser que un niño esté viviendo abuso sexual infantil en el interior de la familia, a la vez que también es víctima de negligencia, a la vez que a nivel como estructura social está en una condición de pobreza, tienen una persona importante de su familia encarcelada, sufren de bullying en el colegio. Puede ser que entonces estemos frente a varias situaciones que además son cotidianas para el niño de experiencias adversas en la infancia. Se han creado varios cuestionarios respecto de experiencias adversas en la infancia. Lo vamos a ver mucho más cuando tengamos la posibilidad, sobre todo aquellos que quieren profundizar más en esto, en el curso que vamos a tener la primera semana de marzo. Em, para poder explorar este tipo de situaciones y de experiencias. Y se ha visto que, bueno, en realidad mientras más puntúe una persona, ¿cierto?, en cantidad de experiencias adversas en la infancia, mayores probabilidades tiene también de desarrollar diferentes afecciones a nivel no solo de salud mental, sino también de salud física, como lo vimos antes. Diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer, bueno, varias situaciones que están relacionadas con el funcionamiento de nuestro organismo y que pueden estar explicadas de alguna manera con altos niveles de estrés tóxico y de exposición a cortisol prolongado durante la infancia y la adolescencia. Bueno, me di toda esta vuelta para poder llegar a esto. Ya nos vamos a hacer una especie como de salto, porque por supuesto que hay muchas cosas más que pudiésemos también hablar y conversar y profundizar respecto del trauma y el trauma complejo en particular. Pero eso lo vamos a dejar ahí, ¿cierto? Para el curso que tenemos en marzo, que son 3 días, entonces la verdad es que son 12 horas de curso, no las puedo resumir tanto, pero sí quiero dejar instalado esto, también lo vamos a revisar en el curso, porque me parece algo que lleva un tiempo ya, algunos años desarrollándose, pero en todas partes donde lo he dicho, lo he hablado también yo misma, estudiando esto,
me doy cuenta que es algo que aún sigue siendo novedoso y podemos ir avanzando hacia este concepto del enfoque o el cuidado informado en trauma. Y aquí lo pongo particularmente en instituciones de salud, pero en realidad puede estar enfocado a distintos tipos de instituciones donde se interactúe con personas y particularmente con niños y adolescentes, donde uno sepa o sospeche de la posibilidad de trauma complejo en ellos. Bueno, ¿qué implica el cuidado informado sobre el trauma? Ya las palabras nos están hablando un poco de eso, ¿cierto? Empecemos con el informado, la información. Importantísimo esto, tener capacitación, tener sensibilización, formación respecto de lo que implica el trauma para las personas, cómo se produce, qué efectos tienen también en las personas y en su entorno. Entonces, el cuidado informado en trauma reconoce que las experiencias traumáticas aterrorizan, abruman y violan al individuo, lo transgreden, lo pasan a llevar. ¿Sí? Entonces, el adoptar un enfoque informado, cuidadoso respecto del trauma, es un compromiso a que nosotros, en nuestro rol, el que sea, estamos en, no sé, en un tribunal, estamos en una terapia reparatoria, estamos en un centro de salud, soy abogado o abogada, interactúo con un niño que ha sido vulnerado en sus derechos, bueno, eso es un compromiso a no repetir en estas experiencias, en estas nuevas interacciones, cualquier situación que a ese niño o adolescente le haga volver a sentir en una condición de vulnerabilidad. Como no, es un compromiso a no repetir experiencias que pueden ser traumáticas para ese niño, a no eh, actualizar el trauma, a no generarle situaciones de incomodidad, inseguridad, ¿cierto? Que puedan hacerlo sentir en esta condición de vulnerabilidad. Si ustedes ponen enfoque informado en trauma o cuidado informado sobre el trauma, van a aparecer diferentes, digamos, buenas prácticas y también estrategias específicamente sobre esto. Pero tiene que ver, lo hacemos, si lo resumimos y lo sintetizamos ahora, con esto, de conocer el impacto del trauma y desde ahí, desde ese conocimiento, interactuar, ¿cierto?, con las personas y particularmente con niñas y adolescentes que han vivido experiencias adversas en la infancia, y desde ahí yo puedo decir que eventualmente esta persona o este niño tiene un trauma complejo, ¿cierto? En una experiencia que sea, no sea victimizante, que no sea traumática, que no lo deje en una condición de vulnerabilidad o de riesgo. Entonces, el cuidado informado en trauma es una aproximación integral que reconoce y aborda las complejidades asociadas con las experiencias traumáticas y lo reconoce no desde únicamente el box de atención, no desde la sala del psicólogo o la psicóloga que interviene, o del psiquiatra eventualmente que está en una intervención o una atención con un niño con trauma. Es todo el contexto en el cual ese niño interactúa y se desenvuelve. Si un niño va a el ejemplo más clásico, va a una sesión con su psicóloga en un programa reparatorio o a su sesión con psicólogo en el centro de salud. El cuidado informado en trauma no ocurre únicamente cuando el psicólogo o psicóloga le abre el box de atención, ¿cierto? La sala de atención, le abre la puerta y el niño entra y ocurre solamente en esas cuatro paredes. Ocurre desde que el niño llega al centro de salud, llega al programa reparatorio y trabajo en el ámbito judicial, entonces también llega a ese tribunal donde vas quizás a una audiencia reservada o a dar una declaración, eh, desde que llega hasta que se va. Y en todas las interacciones que ocurren hay un cuidado, una atención informada en trauma. Entonces es un proceso completo, no ocurre únicamente dentro del box de intervención. Busca crear desde ahí un entorno de apoyo que empodere a los individuos para superar las secuelas de sus experiencias traumáticas y promover un camino hacia la curación y la recuperación. Además, el cuidado informado en trauma tiene mucho que ver con, digamos, lo más actual que está trabajando también respecto de trauma, que tiene que ver con la posibilidad de los individuos de la resiliencia y el crecimiento postraumático, que también se ha visto que en realidad es un potencial que está dentro de las personas, de los individuos. Entonces, este enfoque, cuidado, informado en trauma, implica no solamente tratar
las consecuencias del trauma, sino también entregar o empoderar a esa persona respecto de sus potencialidades para surgir, ¿cierto? Luego del trauma, para también tener un crecimiento eventualmente, incluso, ¿cierto? Tomar o generar herramientas, potenciar herramientas que quizás antes de la situación traumática no tenía o estaban en desmedro. Bueno, algunos elementos acá relevantes respecto de este enfoque. Siempre, ¿cierto? Cuando hay un enfoque cuidado, o perdón, un enfoque centrado en el trauma, informado en el trauma, es conocer las repercusiones, ¿cierto? De esto mismo. El trauma es penetrante en diversas áreas de la vida de una persona. No solamente aquello que le ocurrió en un momento específico o en varios momentos específicos con una persona en particular, sino que también ha tenido repercusiones en diferentes ámbitos. Un niño que sufre maltrato, ¿cierto? Cotidiano en su casa, no solamente va a ver afectadas sus relaciones familiares, va a ver afectadas sus relaciones con sus pares, con otros adultos, su desempeño académico, su motivación por, no sé, los deportes, las actividades extraprogramáticas, su autoestima. O sea, es, digamos, un impacto que va permeando diferentes áreas de una persona. El impacto del trauma es amplio, profundo y cambia la vida de las personas. Esto de que hablamos del antes y el después, como un cambio en el curso, en la trayectoria de desarrollo, ¿cierto? Como si pensamos en un río que tiene un curso normal, el trauma es una especie de quiebre, un desvío de ese curso del desarrollo. El trauma afecta de manera diferente además a las personas más vulnerables. Frente a una misma situación o situaciones similares, puede que las personas tengan también formas distintas de abordaje, formas distintas de reacción. El trauma afecta la manera en que las personas además se acercan a los servicios. Esto es fundamental comprenderlo. A veces, bueno, escuchamos también en el ámbito de salud eh, pacientes que son complicados, pacientes que a veces incluso les ponen algunos sobrenombres porque son más demandantes eventualmente o tienen una forma hostil incluso de acercarse a un servicio de salud, a un servicio de algo en particular, ¿ya? Y no se puede quedar con esta persona que es así, ¿cierto? Con etiquetas de es hostil, es desagradable, o incluso, como yo les decía, sobrenombres que pueden ser hasta también descalificadores para esa persona. Pero también es porque esa persona que vivió experiencias de trauma puede tener también dificultades en la confianza, en confiar en los servicios, en confiar en las personas que atienden en esos lugares, ¿cierto? Desde ahí su aproximación puede ser, ¿cierto? Desde una hostilidad, desde una demanda, ¿cierto? Es inadecuada. Además, el sistema de servicio puede ser que en algún momento, en algún procedimiento, en alguna instancia, haya reactivado em, situaciones relacionadas con el trauma, más bien manifestaciones relacionadas con el trauma, ¿cierto? O incluso ha sido una nueva experiencia de trauma. Entonces también hay que tener mucho ojo con eso, ¿cierto? Con tener mucha consideración con que el trauma no es solamente aquello que le pasó a la persona, le sigue pasando, incluso aunque esa experiencia o esas experiencias no sucedan, digamos, en el entorno de la persona, siguen ocurriendo adentro, ¿cierto? Esto que hablábamos antes de que el cuerpo también lo va llevando. Esa persona no dejó en el pasado, ¿cierto? La experiencia traumática o las experiencias traumáticas, las va aportando, las va llevando también en el desarrollo que tuvo, ¿cierto? En su cuerpo, en diferentes manifestaciones que podemos también observar en esa persona. Bueno, ¿qué tenemos que entonces pensar o tenemos alternativas que tenemos que pensar al momento de actuar ¿cierto? Con personas que pueden haber sufrido experiencias de trauma? Tener conciencia entonces de las grandes repercusiones del trauma y entender los posibles trayectos hacia la recuperación. ¿Cierto? No quedarnos únicamente en el trauma, en lo, digamos, en todos los efectos negativos, sino también en el camino, en la proyección hacia la recuperación. O, como yo les comentaba antes, también esta posibilidad del crecimiento postraumático, aquellas, digamos, habilidades, herramientas que las personas también pueden ir desarrollando a propósito de haber vivido una o varias experiencias de trauma. Reconocer los signos y síntomas del trauma en los usuarios, las familias, el personal y los demás involucrados en el sistema. Y acá es muy importante pensar que puede ser que una persona que está en un centro de salud trabajando, no sé,
es la secretaria de un programa de reparación, es la persona que hace SEO en un consultorio, es el guardia que está en la entrada del tribunal. Bueno, todos son parte del sistema. No es únicamente el momento, digamos, específico de la intervención, sino que desde que, digamos, la persona interactúa, llega a ese lugar hasta que se va. Entonces, todos de alguna forma están involucradas en esto. Todas las personas están involucradas en esto. Entonces, tenemos que también internamente, como institución, mirarnos a nosotros mismos y pensar que pueden haber personas también de las que trabajan ahí que también hayan sufrido experiencias de trauma. Entonces también considerar cómo aquello puede influir en el trato y la interacción con personas que viven trauma y son usuarias del servicio. Responder integrando completamente el conocimiento acerca del trauma dentro de las políticas, procedimientos y prácticas. ¿Sí? Por ejemplo, protocolos de atención, la primera atención, la primera acogida, en las políticas de capacitación, ¿cierto? En los procedimientos también internos respecto, por ejemplo, de la supervisión, el feedback, ¿cierto? La retroalimentación también a las personas que trabajamos directamente con las personas con trauma. Y también tratar de resistir activamente la retraumatización. ¿De quiénes? De aquellos que están también directamente expuestos al trauma de las personas que atienden. ¿Cierto? Desde ahí consideraciones importantes, no azarosas, ¿cierto? No improvisadas sobre el autocuidado personal, o sea, entregarle a las personas herramientas individuales para que puedan enfrentar también la situación. Y también, por supuesto, la responsabilidad institucional de propiciar espacios, procedimientos adecuados para que se genere el cuidado de las personas que atienden a otras personas con trauma. Bueno, vamos a ver a desglosar un poquito algunas de estas ideas. Primero, entonces, la comprensión del trauma, ¿cierto? Y hay que primero entender lo que es el trauma, cómo se origina, qué es lo que ocurre, ¿cierto? En una persona a nivel físico, psicológico, en su entorno también, las proyecciones del trauma, ¿cierto? El impacto que tiene esto en su salud mental, emocional y física. O sea, como dice el nombre, el enfoque informado en trauma implica comprensión, capacitación, sensibilización respecto de lo que es el trauma. Además de eso, un enfoque basado o centrado en la persona, esta persona que está sufriendo un trauma complejo, por ejemplo, producto de diferentes experiencias adversas en la infancia. ¿Cómo es que a esta persona le afectó una o varias situaciones traumáticas a ella? Sí, yo por supuesto tengo la información teórica, los conocimientos, pero tengo que llevar eso a la persona en específico. No es acá el paciente X que tiene un trauma. Esto no es, no sé, el hipertenso, la diabética, el niño maltratado, la niña abusada. Acá es una persona que ha vivido estas experiencias y que le han afectado de forma específica, particular, ¿cierto? Porque tienen circunstancias que son distintas a otras personas. Entonces, desde ahí, el cuidado informado en trauma implica o requiere adaptarse a las necesidades específicas de cada persona, ¿cierto? Sus particularidades, su etapa de desarrollo, su historia, ¿cierto? Hacia atrás, sus proyecciones también. Y no podemos dejar también de pensar en el contexto cultural, ¿cierto? Situaciones estructurales también que está esa persona viviendo o que sufrió también previamente. O sea, caracterizar en la persona la experiencia de trauma. La cultura de seguridad, crear un entorno seguro. Esto me parece también súper interesante porque pueden haber diferentes cosas que se pueden hacer muy específicamente, ¿cierto? Pensar en ponerse como los ojos de la persona que ha vivido trauma, eh, mirar mi entorno, donde yo atiendo, ¿cierto? Bueno, mi oficina, ¿cierto? Pienso en psicólogos, eh, pienso también en abogados, abogadas, claro, mi escritorio, cómo es. Pero antes de eso, esa persona llega a un lugar, bueno, qué sonidos hay, qué ruidos hay, con qué se va a encontrar esa persona antes de entrar a mi sala, a mi box, a mi oficina, quién lo atiende, cómo lo atiende, qué elementos pudiesen ser, eh, digamos, disruptivos para esa persona, cómo es la sala de espera. Trata de eso, de crear un entorno de seguridad, no solo física, porque por supuesto que también se requiere, ¿cierto? Pensemos en las ventanas, ¿cierto? En si hay protecciones, si estoy atendiendo a niños, etcétera.
pero también una seguridad emocional y psicológica importante para esa persona, porque en muchos casos, cuando hablamos de trauma, ¿cierto? Hablamos de personas que también están más hiperalertas, ¿cierto? Más digamos, como más atentas a los estímulos de su entorno. Entonces, pensar en eso. Estoy en un entorno adecuado en términos de luminosidad, de sonido, cuando ya está dentro de mi sala conmigo, desconecto el teléfono para que no pasen llamadas, etcétera. Cosas así que hagan que la persona se sienta en un espacio de calma, de tranquilidad y de seguridad y no de sobresalto, ¿cierto? Porque no es que el timbre genere trauma, no es que, no sé, algún elemento o algún factor de mi sala vaya a generar un trauma, sino que lo que hace es que puede activar de alguna forma sintomatología o manifestaciones que están relacionadas con un trauma que la persona vivió en su pasado, en su historia. Pero yo lo actualizo a propósito de cosas tan sencillas como eso. ¿No? Entonces, pensar en eso, ponerme los ojos de cuando yo mire mi box, atención, el centro donde yo trabajo, las personas que interactúan antes con esa persona antes de que llegue, digamos, a la atención directa conmigo. Bueno, desde el punto de vista de una persona con trauma, este entorno que yo le ofrezco es el más adecuado o puedo hacer algunas modificaciones que en muchos casos no son grandes modificaciones, como esto que le digo yo de mientras atiendo a un paciente, mientras estoy trabajando con un usuario, sea yo abogado, abogada, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, quien sea, algo tan específico como, no sé, teléfonos en silencio, desconecto o desenchufo un teléfono si es que es de red fija o un citófono, etc. Por supuesto que esto es muy importante y como es una obviedad, pero es bueno también poder explicarlo así, explicitarlo. La colaboración y la empatía, ¿cierto? Sobre todo cuando trabajamos en equipos. Los profesionales que aplican el cuidado informado en trauma trabajan en colaboración con los individuos afectados, ¿cierto? En colaboración con la persona con la que estoy interviniendo, ¿cierto? Por ejemplo. Y ahí la empatía es fundamental, en el sentido de comprender aquello que le está pasando. Incluso si yo pienso que a lo mejor si yo estuviera en esos zapatos, no reaccionaría igual, bueno, porque todos reaccionamos distintos. Entonces también desde ahí trabajar la empatía en relación a diferentes manifestaciones de las personas frente a situaciones traumáticas. Y también, por supuesto, trabajar esto en el equipo en el cual yo estoy interviniendo, si es que trabajo en equipo, ¿cierto? Tengo también compañeros, ¿cierto? En un consultorio, en un programa de intervención, etcétera. Trabajar también desde ahí, la colaboración en el equipo. Como yo les digo, puede ser muy obvio, pero es fundamental. Esto también es relevante, ¿cierto? No solamente centrarnos en los aspectos negativos del trauma, sino también el reconocimiento de la resiliencia. Esa persona no es solamente, como decíamos antes, el niño abusado, el niño maltratado, la mujer golpeada, etcétera, sino que es una persona a la que le ha pasado esto, que también puede estar desarrollando, junto con eventualmente sintomatología y manifestaciones de todo el trauma, también aspectos resilientes, ¿cierto? Esta capacidad de poder recuperarse, sobreponerse e incluso de crecer a pesar de eso que le pasó, ¿cierto? También es relevante que el enfoque informado en trauma busca fomentar este proceso, no solamente el atender la sintomatología, ¿cierto? Atender las consecuencias negativas, sino también empoderar. De hecho, es lo que no vamos a ver ahora, porque por el tiempo que está acotado este seminario no lo podemos ver, pero sí en el curso vamos a hablar de cómo es la intervención en trauma, sobre todo en trauma complejo. Y una de las cosas ahí destacables no es solamente la narrativa, el hablar del trauma, ¿cierto? Y lo que significó, sino que las primeras etapas de las intervenciones están muy centradas en el fortalecimiento de las personas, ¿cierto? En detectar cuáles han sido quizás los lugares, digamos, de la persona más golpeados, tratar de ayudarla para que podamos lograr un mayor empoderamiento. Si yo pienso que en el caso de un niño ha sido su autoestima en el ámbito escolar, bueno, antes de hablar del trauma, de, digamos, trabajar la narrativa, que es algo muy posterior a la intervención, trabajo entonces en aquellas cosas que pueden hacerlo sentir a él mucho más en control, o como dice Van der Kolk, el autoliderazgo, la posibilidad de esa persona de poder salir adelante y sentir que puede recobrar
aquellas capacidades que siente el desmedro o incluso desarrollar algunas otras que han sido o le han sido útiles a propósito de la experiencia traumática. Por supuesto, evitar la revictimización, evitar algún eventual maltrato, ¿cierto? Alguna mala interacción eh, entre la persona con trauma y este entorno, en la atención, ¿cierto? En, en la, en la intervención, en el abordaje con las personas, ¿no? Entonces, ser muy consciente de cómo ciertas intervenciones o prácticas pueden eh, afectar a las personas traumatizadas, ¿cierto? A lo mejor algo que uno pudiese pensar que no hace daño, eventualmente para una persona con trauma sí, como cambiarle frecuentemente, por ejemplo, las horas de atención, ¿cierto? Eh, no preparar las sesiones, entonces improvisarlas, no dar un buen servicio, en el fondo también puede ser eventualmente una forma de revictimización, ¿ya? Fundamental, parte del concepto, de la información, la formación, la conciencia, la sensibilización de todo el personal. El ejemplo nuevamente, si estamos hablando de un consultorio, no es solamente, no sé, a los psiquiatras o los psicólogos que trabajan en el consultorio, es a los enfermeros, enfermeras que atienden a las personas, a los guardias que están, digamos, en la recepción, eh, la secretaria, el secretario, etcétera. Todas las personas que tienen algún tipo de interacción, por supuesto que su formación, ¿cierto? O nivel de profundidad va a ser distinto de acuerdo a su rol, pero todos deberían tener algún tipo de formación respecto del trauma, ¿cierto? Y a lo mejor uno dice, bueno, en un centro de salud que no tiene atención psicológica, es en un centro de salud primaria, de urgencia, bueno, también, porque ya las investigaciones nos dicen que muchas personas que llegan por dolencias físicas tienen también experiencias y una historia de experiencias adversas en la infancia, que es bueno también eh, poder profundizar, poder detectar, ¿cierto? Para poder desde ahí tener una visión mucho más integral de esa persona, ¿ya? Bueno, hablamos entonces de la capacitación del personal, hablamos por una parte de la formación, la sensibilización, ¿cierto? Pero para aquellas personas que además tienen que trabajar ya directamente con el trauma mismo, ¿cierto? Con las personas que vivió trauma, una formación que no sea de vez en cuando una capacitación, sino que algo que sea regular, continuo en el tiempo, en términos teóricos, en términos prácticos, en términos también de lo que hablábamos antes, respecto de situaciones más personales que pueden vivir estas personas que trabajan directamente con el trauma, con este material tan complejo, ¿cierto? Riesgos psicosociales también se le dicen en algunos, ¿cierto? Desde un punto de vista más de la higiene laboral. Es como trabajar con material radioactivo. Yo me expongo a este material radioactivo, pero además al trabajarlo, ¿cierto? Desde la vinculación terapéutica, de alguna forma también lo estoy viviendo internamente, también me está ocurriendo eso. También desde ahí entonces es importante preocuparnos de aquellas personas que están trabajando directamente con el trauma. También algo importante que yo les comentaba, que se ha trabajado, por ejemplo, en algunos centros de salud de Estados Unidos que tienen también programas de cuidado informado en trauma, la detección temprana. Entonces, no solamente atiendo al, al tobillo fracturado, atiendo a la persona, al niño que se fracturó el tobillo. Entonces, sí, por supuesto que mi atención de urgencia es ese tobillo fracturado, pero una vez que ya logro salir de la urgencia, sigo pensando en, este es una persona, no es solamente un tobillo que llegó acá a mi centro de urgencia, ¿cierto? Y desde ahí entonces, por ejemplo, en algunos lugares hay plantillas para, una vez que ya, por supuesto, la urgencia digamos, ha sido abordada, indagar en la historia de esta persona, no solamente el por qué llegó, sino que aquellas cosas que le han pasado en términos de salud física, salud emocional, ¿cierto? Y de sus experiencias tempranas en la infancia. Como les decía antes, procurar un entorno físico y emocional seguro, ¿cierto? Ya esto tiene que ver incluso más allá de lo cotidiano, sino que ya en el diseño de instituciones como hospitales, centros de salud. También se han incorporado, por ejemplo, algunos lugares especiales de atención a niños en tribunales, ¿cierto? Ya en el diseño. No es voy a habilitar una sala especial
voy a buscar un rinconcito para que el niño tenga una especie de sala de espera, sino que en el diseño. O sea, ya no es solamente en modificar lo que tengo, sino que al pensar en los espacios, en planificarlos, también incorporar una mirada de enfoque, enfoque informado en trauma. Y adaptar las intervenciones, por supuesto, que esto ya mucho más desde la parte ya interventiva, esto, digamos, el abordaje específicamente a las necesidades individuales de cada paciente traumatizado, de acuerdo a su, digamos, historia, digamos, reciente, historia anterior, experiencias pasadas, referencias culturales, posibles desencadenantes. En el fondo es lo que decíamos antes, la persona y sus circunstancias, más que un diagnóstico estándar. La participación activa del paciente no es solamente un receptor de una intervención, sino que esté incluido en la toma de decisiones respecto de la atención, del tratamiento, un diálogo permanente. Esto que digo puede ser muy obvio, puede sonar muy de perogrullo, pero a veces se nos olvida que ese paciente no es solamente una víctima de las circunstancias, sino también es alguien activo en su vida y que puede hacer cambios importantes y desde ahí entonces tenemos que propender a empoderarlo, como en las acciones actuales también, como en cosas tan específicas como objetivos de intervención, días de atención, horarios, etcétera. Además de eso, también pensar que esa persona que estamos atendiendo em, después no va a estar con nosotros. Yo, bueno, he trabajado en algunos lugares o en algunas, digamos, cursos, donde estoy, por ejemplo, con personas que trabajan en los PRM, programas de reparación de maltrato grave, y claro, hay recursos limitados. Que hay un tiempo de intervención que a veces se puede alargar, pero no es eterno. Entonces, esta persona no va a estar siempre vinculada a este dispositivo específico de intervención. Pero desde ahí, pensar en cómo también puedo yo vincularla a otros servicios, accesos, ¿cierto? Perdón, acceder, ¿cierto? A otros servicios de apoyo, de atención, a nivel comunitario, a nivel escolar, si, bueno, pensamos en un niño, a nivel de la oferta. Es como, ya, esta persona que está conmigo en el PRM, este niño, llegó a un momento en que ya por diferentes circunstancias tenemos que hacer el egreso, pero siempre pueden haber situaciones que reactiven el trauma, ¿cierto? O que hagan que esta persona, este niño en particular, necesite de más recursos, ¿cierto? Recursos adicionales. Entonces, dejarlo vinculado a, si pasa algo de nuevo, si te sientes mal de nuevo, si quieres hablar con alguien, puedes recurrir a, pensemos por ejemplo en la posibilidad de las oficinas locales de niñez, donde no hayan, en las comunas donde no hay OLN, las OPD eventualmente, no sé, buscar desde, digamos, de las necesidades de esa persona, en su proyección futura, sin este dispositivo de intervención, a qué servicios pudiésemos vincular. Por supuesto, a nivel interno de los equipos, importante también, además de este apoyo en formación y capacitación, también en la revisión continua de los procesos, ¿cierto? Y una retroalimentación adecuada, efectiva, respetuosa también y cuidadosa. Y por supuesto que ayuda mucho a las personas a sentir que su trabajo está haciendo bien y cuando hay alguna dificultad puede recurrir a alguien, a un supervisor, al equipo, que puede llevar un caso, no sé, a reunión clínica o a, no sé, a una reunión de equipo con sí, más profesionales de otras áreas. Sentir que tiene esa colaboración y esa red de apoyo también por parte de la institución y del equipo. Además de eso, em, también lo que decíamos antes, entregar el control a las personas. Y yo les comentaba que esto está enfocado específicamente porque también se ha visto mucho en las instituciones de salud. Entonces, entregar a los pacientes herramientas, ¿cierto? De autocuidado, de autoatención, técnicas de afrontamiento, meditación, respiración, un montón de cosas que es como una caja de herramientas. No solamente que esa persona va a estar trabajando en el trauma cuando va a mi consultorio, al box, sino que puede ser que, no sé, alguna situación de su entorno, algún estímulo, reactive alguna manifestación del trauma y yo no estoy en atención con ella en ese momento, ¿cierto? ¿Cómo hago entonces para que esta persona tenga herramientas a las cuales pueda recurrir? Bueno, también trabajar en eso, ¿cierto? En ir empoderando a las personas para que tengan estas herramientas.
Al adoptar estas estrategias, todo este conjunto de estrategias, ¿sí? Que como les decíamos, no ocurre únicamente en un espacio, ocurre en toda la interacción, en todos los momentos y procedimientos en los cuales está involucrada una persona con trauma. Al adoptar todas estas estrategias en estos diferentes niveles, una institución puede crear efectivamente un entorno más compasivo y sensible al trauma, mejorando significativamente la calidad de la atención proporcionada a los pacientes afectados. Esto también lo podemos, por supuesto, extrapolar a otros contextos, no solamente las instituciones de salud, las instituciones de protección. Pensemos, por ejemplo, en las residencias proteccionales. No pudiesen trabajar un enfoque informado en trauma. Eh, Abogados, abogadas que están, hay muchos lugares ahora, o digamos, programas de representación jurídica, programa Mi Abogado, ¿cierto? La niñez y la adolescencia se defiende, lo que pasa también en los CADE. Bueno, son profesionales del ámbito legal que también están trabajando con niños y tienen que tener interacciones, ¿cierto? Con niños que han vivido o están viviendo en sí mismos, ¿cierto? En sus cuerpos, en su momento actual, el trauma. Entonces, no es solamente tener esta interacción de cliente, sino que tener este enfoque informado, cuidadoso en trauma. Pensar entonces cómo las instituciones, sus profesionales, sus procedimientos, los diferentes momentos de interacción pueden también avanzar hacia este punto. Yo tengo ahora un video, pero quiero preguntarle a Juan Ignacio. Es un video que está en inglés y tiene subtítulos. Entonces está el video acá. Quiero saber si se ven los subtítulos y si no es así, poder mostrar la pantalla, pero directamente desde YouTube. Así que, Juan Ignacio, si estás por ahí, voy a compartir sonido. Esperen un segundito. Me tienen que aparecer los puntitos, pero obviamente ahora no aparecen. Ahí está. Ya. Comparto sonidos. Em, Juan Ignacio, o alguien que me pueda avisar si se ven los subtítulos. Si no se ven, Em, no, ya. Ahora no se Ahí. ve nada. No, porque ahora voy a poner play. Ya, Porque ok. no hay que quedar por ahí. Ahí voy. Bien, ahí. You know the old saying, don't judge a book by its cover? Well, the No, same no is se ven true los when you subtítulos. assess it. Ya, perfecto. Entonces, denme un segundo, porque tengo abierta la página acá. Para ir con esto ya voy cerrando el, el seminario de hoy. Ahora sí, comparto pantalla y voy a compartir esto de acá. ¿Ya? Esta es una especie de resumen, de alguna forma, de lo que conversamos hoy día. Ya, dije no me gusta. Old saying, don't judge a book by Oh, old saying, don't judge a book by its cover. Well, the same is true when you assess a patient. Hi, I'm Dr. Cruz. Early in my career, I noticed a pattern with some of my patients. They often had multiple health issues, were uneasy during office visits, and frequently visited the emergency department. But worst of all, they never got better despite multiple visits. Then I realized something. From an early age, many of my patients were exposed to trauma and adverse childhood experiences, or ACEs. This includes emotional, sexual, or physical abuse, violence, neglect, discrimination, poverty, and other adverse events. ACEs are more common in the US than you'd think. In fact, 60% of US adults have one ACE, 25% have 3 or more ACEs, and 16% have 4 or more. ACEs occur in all socioeconomic groups, but are more common in low-income and minority populations. For young children, repeated exposure to trauma can impact brain development and literally rewire the brain's response to stress. So as they grow up, many struggle with issues related to emotional regulation, like depression, anxiety, or substance use disorders. Trauma survivors are also more often at risk for chronic diseases, behavioral health problems, and even suicide. Knowing all this, I began to rethink my approach to care. Instead of asking patients, "What's wrong with you?" I ask, "What happened to you?" Recognizing that life experiences are often a root cause of poor health is integral to improving patient care. Trauma-informed care has helped me take these experiences into account, providing greater insight into my patients' needs and how to address them.
Here are 5 key ways that healthcare organizations can gradually integrate trauma-informed care into their practices to help patients and staff. First, build awareness and generate buy-in. Involve both staff and patients in adopting a trauma-informed approach. Second, invest in a trauma-informed workforce. Hire staff that embrace trauma-informed care and provide training not only for clinical staff, but also for non-clinical employees like front desk workers or security guards, who are often the face of your organization. Next, create an environment that is safe and welcoming for patients and staff. Engage patients in meaningful ways. Ask how they feel and listen. You can also build trust by involving them in their own treatment planning. Finally, identify and treat trauma. Consider a screening approach that works for your patients and ensure that treatments and referral sources are available. These changes take time, but each step improves our ability to connect with and care for patients. Today, our patients appreciate the changes we've made. Plus, our staff is more in tune with patients, so work is less stressful and more rewarding. Trauma-informed care. It can truly transform the caregiving experience from being treaters to being healers. Bien. Este video, bueno, en la presentación yo después envío a DIPA también para las personas que estuvieron en este seminario y pueden acceder a la presentación. Va el link de este video, que es un video que dura un par de minutos, pero me parece que hace un muy buen resumen, una muy buena síntesis de lo que implica el enfoque informado en trauma o la atención informada en trauma. Así que bueno, con este video ya voy cerrando esta primera parte de exposición y bueno, si hay preguntas, comentarios, alguien quiere también manifestar algo respecto de aquello, por supuesto que digamos, tenemos más o menos unos 10 minutos yo creo para poder hacerlo. Ah, y ahí veo una manito levantada de Catherine. Hola, hola a Hola, Catherine. todos. Em, Mire, a mí me gusta bastante el tema que usted está tratando, incluso mi tesis de grado está relacionado con las experiencias adversas y las enfermedades neurodegenerativas que se pueden generar en la edad adulta. El estudio que realizamos arrojó que el 86% de los pacientes que entrevistamos habían sufrido a lo menos una experiencia adversa. Wow. Y es una situación súper fuerte comparado con otros estudios que también habían realizado en el año 2021, en el cual, por ejemplo, estaba relacionando las experiencias adversas con conductas riesgosas, por ejemplo, consumo y cosas así. También un 86% de todos los pacientes que habían entrevistado que tenían estas conductas, eh, ya sean autoflagelarse o intentos suicidas, consumos fuertes de drogas fuertes. También un 83% había arrojado justamente el tema de las experiencias adversas, y esto finalmente evidencia de que hay que cuidar la infancia, y es súper importante lo que en este pequeño seminario se está planteando, porque nos ayuda a nosotros también a sentar las bases de cómo podemos empezar a tirar línea, por así decirlo, con respecto a cómo tratar a nuestros pacientes que sufren de traumas complejos y cualquier tipo de trauma, la verdad. Así que agradecida de eso, y contarles de que también en Noruega se hizo un estudio, pero que relaciona justamente las experiencias adversas vividas en la infancia con enfermedades como la esclerosis múltiple, en donde ellos también arrojaron una coincidencia del 86% también de pacientes que han vivido situaciones adversas en su infancia, y este es un estudio que se realizó durante 10 años. O sea, eh, hay que tomarle el peso de verdad al cuidado de la infancia. Así que agradecida totalmente del seminario. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Catherine. Me conmueve, me gusta mucho escuchar que también estamos teniendo investigaciones en Chile, porque, claro, vamos viendo, ¿cierto? Investigaciones internacionales, vamos avanzando en esto, ¿cierto? Pero ojalá también tener en Chile esa evidencia, ¿cierto? Entonces, buenísimo poder contar con aquello, ¿cierto? A ver si, que voy a googlear, Catherine, para ver si puedo encontrar por ahí también tu tesis. Interesante también poder saberlo. Y
darnos cuenta, esta cifra tan abrumadora, 86%, también en el video aparecía, ¿cierto? Que un porcentaje bastante alto de la población ha vivido por lo menos una, ¿cierto? O dos experiencias adversas en la infancia. Si uno ve la lista, ¿cierto? De experiencias, podemos identificar, empezamos a poner puntos, ¿cierto? Quizás yo he vivido tres de estas, ¿cierto? O una, pero digamos durante mucho tiempo. Entonces no es algo ajeno a gran parte de la población. Y lo que, digamos, una de las cosas que a uno le llama la atención es que este nexo, ¿cierto? Entre enfermedades físicas eh, que afectan a una parte importante de la población, las más comunes, diabetes, hipertensión, cáncer, por ejemplo, o esto que nos comentaba recién Catherine, la esclerosis múltiple, ¿cierto? Que también hemos conocido varios casos de aquello, pudiesen tener relación con las experiencias adversas en la infancia. Entonces, desde ahí, bueno, siempre debemos, por supuesto, tener un enfoque de cuidado de nuestra infancia, pero además sabemos que eso repercute y es como que ese niño que luego es adolescente y luego es adulto, se va llevando a ese trauma, no lo deja en el momento, no lo deja en el pasado, no lo deja entre los 5 y los 10 años, se lo lleva permanentemente y su cuerpo va llevando ese marcador, esa cuenta, ¿cierto? Y después entonces pueden aparecer muchas enfermedades y dificultades que finalmente van atentando contra la calidad de vida, el bienestar de las personas y además, algo que no agregué en esta presentación, pero también se está relacionado con esto, que es la transmisión transgeneracional del trauma complejo, ¿cierto? Puede ser que muchos adultos actualmente estén criando niños, ¿cierto? Viviendo, ellos habiendo vivido, por ejemplo, muchas experiencias a veces en la infancia y presentando trauma complejo que quizás no han tenido algún tipo de abordaje, como también eso va influyendo, ¿cierto? Y va transmitiéndose a otras generaciones. Desde ahí entonces esto de cuidado, cuidado permanente, ¿cierto? A nuestra infancia por lo que les pasa cuando son niños, pero también en todo lo que les repercute en su vida futura también cuando sean adultos. Muchas gracias, Catherine. Tengo la manito levantada varias. Voy a seguir por orden, con Víctor Manuel. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, Víctor. Profe, tenía una duda como semántica que me surgió durante la clase. Quizás para muchos, muchas sea una obviedad, pero prefiero igual hacer la pregunta porque no quiero quedarme con dudas. Es sobre como la definición de trauma complejo en la lámina que hablaba de la diferencia entre trauma de estrés postraumático y trauma complejo. Usted refería de que el trauma complejo no tiene un punto de corte, sino que es un continuo en una cierta etapa de la vida del infante. Y ante eso quería consultar que podría considerarse entonces un trauma complejo, una situación específica de abuso sexual, por ejemplo. Claro, pudiese ser, Víctor, puede ser, a ver, lo fundamental en términos de la diferenciación, ¿cierto?, entre el trauma complejo y el trastorno por estrés postraumático, ¿cierto? Ambos tienen en su raíz un trauma. El tema, digamos, diferencial tiene que ver con lo interpersonal, ¿cierto? Que en el caso del trauma complejo tiene que estar presente ese componente, o sea, que el trauma no viene desde cualquier, digamos, área, sino que viene a propósito de la interacción con las figuras principales de cuidado. Esas personas que deberían ser aquellas que cuidan, protegen y entregan afecto a un niño son también, incluso en paralelo, aquellas que le generan algún tipo de daño a propósito de maltrato, de abuso sexual, de negligencia, abandono, y otras también situaciones como las que vimos recién. Entonces está en primer lugar como diferenciación este componente interpersonal. Puede ser que una experiencia de abuso sexual única, digamos, o una experiencia, no sé si te referías a un evento único o por parte de una persona en particular, sí, puede ser digamos, una fuente traumática que genera un trastorno por estrés postraumático, pero tenemos que conocer un poco más respecto a esa situación, ¿cierto? Conocer si hay un vínculo cercano, si la persona que genera esta agresión sexual es una persona que tiene además un ascendente respecto a ese niño en términos de su cuidado, de su afecto, pudiésemos estar pensando que a lo mejor inicialmente estamos hablando de un trastorno por estrés postraumático por la sintomatología, pero si esa situación, digamos, genera un impacto mucho más potente en ese niño, niña, adolescente,
pudiésemos estar hablando del componente interpersonal o relacional y llevarlo entonces a, digamos, el área del trauma complejo. Y cuando hablaba del post, esta diferenciación que me pedía Víctor, tiene que ver con que en muchos casos la fuente traumática para el trastorno por estrés postraumático, ¿cierto? Es una experiencia, una situación que pudiésemos de alguna forma definir muy claramente, ¿cierto? Y que puede tener una fuente o no, ¿cierto? En un vínculo, porque puede ser que un niño sufra un trastorno por estrés postraumático a propósito de haber sido, por ejemplo, testigo del femicidio de su madre, ¿cierto? Y hay un componente interpersonal, por supuesto, esto es relevante ahí, pero la fuente traumática está relacionada con una situación o una experiencia en particular, ¿cierto? Entonces hay un antes y un después. Ese niño le pasó, fue testigo de esta situación en un momento en particular, ¿cierto? Y puede estar viviendo entonces sintomatología y puede estar configurándose el trastorno por estrés postraumático a propósito de eso. Pero hay un post, por decirlo así. Pero este mismo niño porque no son categorías además excluyentes, puede también estar viviendo trauma complejo porque antes de haber sido testigo del femicidio de su madre, fue víctima también de violencia intrafamiliar porque veía y también fue víctima directa, ¿cierto?, de situaciones de violencia entre sus padres, de su padre hacia él, hacia sus hermanos, etcétera. Y ahí sí estamos hablando de algo que es continuo, que es permanente en el tiempo, ¿cierto?, más cotidiano para el niño, y desde ahí puede haber desarrollado, por ejemplo, un trauma complejo, ¿cierto? A lo que voy con el post es que no es tan identificable como un momento específico en la vida del niño, sino que, no sé, desde que nació y digamos, esa violencia adoptó diferentes formas, estuvo involucrado, estuvo inserto en una familia donde había violencia intrafamiliar, y desde ahí sufre, ¿cierto?, esta situación de trauma complejo, pero a la vez se genera específicamente una situación de trastorno por estrés postraumático, un diagnóstico, a propósito de una situación específica, como pudo haber sido el femicidio de su madre y haber sido testigo de aquello. Entonces puede ser que incluso estén ambas categorías presentes en la vida de un niño. Sí, y ahí tenemos ahí que hacer algunas también distinciones y diferenciaciones que tienen que ver con esto, con el componente interpersonal y con ver si también es algo continuo, ¿cierto?, en la vida de un niño o es algo que también podemos pensar como algo más específico, como una situación más concreta, más específica. Bien, muchas gracias, Víctor. Víctor Manuel, que tenía por ahí anotado. Juan Ignacio, tengo dos manitos levantadas. ¿Te parece que voy con Catherine, luego con Natalia y ya voy cerrando este espacio de preguntas porque yo sé que además ustedes quieren ir a la segunda parte o tercera parte más bien del seminario que tiene que ver con el sorteo? Voy con, Perfecto. Vamos entonces. voy con Catherine y luego con Natalia. Eh, Relacionado a lo que usted estaba diciendo, lo que se estaba conversando respecto a a las experiencias adversas, a nosotros nos sorprendió porque en el estudio que realizamos pensamos que la experiencia adversa que más iba a resaltar dentro del grupo iba a ser la relacionada con los abusos. Sin embargo, a nosotros nos sorprendió que de todas las personas que habían sufrido experiencias adversas, el 76% de las más reiteradas o las más comunes estaban relacionadas con las disfunciones familiares, Mm, justamente como usted relaciona con la violencia y con todas esas cosas. Entonces, una de los textos que leí también que recomienda mucho la página de la OMS, que ahí estaba el cuestionario de la CICQ que mm, utilizamos, era justamente en como psicoeducar a los padres, sanar a esos mm, padres para que los niños del futuro, los niños del mañana, no sean adultos con enfermedades tan graves como viene siendo una fibromialgia, un Alzheimer, una esclerosis múltiple. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos a futuro es súper bonito y súper, hay que comprometerse harto con eso. Entonces, eso nomás quería aportar, disculpen. No, Catherine, muchas gracias. Me encanta porque también voy pensando como en esto que nos plantea este enfoque, ¿cierto?, de trabajar el empoderamiento, ¿cierto? No solamente es decir, usted papá, usted mamá hizo esto, culpable, culpable, sino que así como el vínculo está en el origen del trauma complejo, también está en la solución, ¿cierto? O digamos en las posibilidades de intervención. Entonces, es importantísimo aquello, ¿cierto? Trabajar con los padres, con los cuidadores, con el sistema de cuidados para que sea
un sistema de cuidado que vaya generando cambios, ¿cierto? Y para eso también tenemos que trabajar en las historias de esas personas, ¿cierto? No solamente lo que está pasando actualmente, digamos, en la interacción con sus hijos, sino también pensar en qué pasó con ellos para atrás, para ver también cómo podemos hacer estos cambios y apoyar, ¿cierto?, el sistema de cuidados para que pueda introducir modificaciones y desde ahí, ¿cierto?, superar estas disfuncionalidades familiares. De hecho, Catherine, lo que tú me planteas es como muy coincidente también con eh, digamos, lo que se ha visto también en los últimos años respecto de digamos, los motivos de ingreso de los niños a la red proteccional. La negligencia va siendo, digamos, la punta de lanza. Antes, que era más directamente el maltrato como algo más de acción, ¿cierto? Directamente, ahora es mucho más la omisión de los cuidados, la negligencia de los cuidados. Y además la que más se detecta es la negligencia física en términos del, digamos, del cuidado más físico-material de un niño, pero hay mucha también negligencia en términos afectivos, digamos en términos de la crianza, que también es relevante. Entonces, trabajar con el sistema de cuidado, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista de detectar quiénes son los vulneradores, sino también de trabajar con ellos para generar cambios, generar cosas distintas también en el sistema de cuidado. Buenísimo, sí, es súper desafiante. También estoy mirando ahí entre algunas cosas que voy viendo. Nos invita también a un cambio de mirada, ¿cierto? De trabajar en el cuidado de estos niños, niñas y adolescentes que son personas y uno quizás, no sé, me pasa cuando hablo de esto, uno mira también hacia su infancia y cómo era tan natural, no sé, cosas como el castigo físico, las descalificaciones, y hasta el día de hoy, ¿cierto? Se naturaliza mucho aquello sin tener claridad del impacto que puede tener eso en la vida de las personas y que además estas experiencias traumáticas tienen impactos distintos en cada una de las personas. Entonces no hay algo estándar, no es antes a los niños se les hacía esto, entonces tenemos mejores personas a futuro. No, hay que mirar también cómo hemos naturalizado y normalizado el maltrato desde nuestras propias experiencias en la infancia, ¿cierto? Como también eso va tensionando actualmente también las relaciones entre generaciones, entre adultos, papás, mamás y los niños actualmente. Muchas gracias, Catherine. Muy interesante también tu investigación. Y bueno, tengo la última manito levantada y con esto ya cerramos el espacio de preguntas con Natalia. Hola, profesora. Hola, Natalia. Bueno, quería como hacer como un hincapié en lo que estaba hablando recién Catherine y lo que usted acaba de comentar. Quiero ser así como súper puntual. ¿Qué se puede hacer en un caso en el que las personas que ya son adultas, supongamos en 60 años, un poco más, vivieron por estos traumas que nunca tuvieron una solución ni nada? Ujú, Lo voy a decir así puntualmente. El caso de mi papá. Mi papá hasta el día de hoy es una persona que ve todo negativo en la vida de las personas. Descalificaciones, em, los insultos, cosas muy, muy puntuales. Yo trato de ver, dentro de todo lo que vi en la presentación, trato de ver que a lo mejor él en su momento, en su infancia, no vivió una buena infancia. mm, Eh, sí le generó un daño porque la forma que él lo expresa hacia las personas que lo rodean es una manera bastante fuerte. mm, Eh, en mi familia somos tres personas que estamos relacionados al ámbito de, eh, ¿cómo decirlo? Como en ayuda. Mi hermana es ujú, profesora diferencial, la otra es psicóloga y yo soy técnico diferencial. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de generar? Es que él en cierto modo cambia en algunos aspectos, no los cambia. Entonces, la importancia de ayudar a los niños a una edad temprana para ujú, precisamente llegar a estas etapas en las que las personas son adultas y como que todo lo que ellos vivieron en su infancia lo reflejan de una forma negativa hacia las mismas personas que lo rodean. O sea, mm, es nada eso. La claro. importancia de poder ayudar y solucionar esos aspectos que les gatillan un odio hacia a la sociedad. Exacto, son realmente te agradezco mucho también lo que nos cuentas, porque además es casi como testimonial, creo yo. Em, y sí, bueno, la importancia, ¿cierto?, de desnaturalizar. Yo creo que estamos actualmente mucho en ese trabajo, como uno lo ve como en la sociedad esta tensión, ¿cierto?, entre aquellos que hablan de quizás los castigos físicos. Yo lo pongo más en el maltrato, porque quizás es más evidente, ¿cierto?
no es tan malo, igualmente sirve para que las personas logren mejores cosas en su vida, mejores disciplinas, etcétera. Y hay muchos otros que están trabajando para revertir, ¿cierto? Y tener pautas distintas de crianza, formas distintas, además de interacción y ahí me voy quizás en una mirada mucho más amplia, de cómo consideramos a los niños. Eso también es algo, la verdad es que bastante más moderno en nuestra historia, ¿cierto? Cuando pensamos en la historia de la infancia, la verdad es que la consideración de los niños como sujetos de derecho, que es algo que hablamos mucho quizás, eh, sujetos de derecho, personas que tienen, ¿cierto?, un ejercicio pleno de sus derechos, que deberíamos respetarlos como un igual, y uno lo ve, digamos, en su vida cotidiana como un tremendo desafío, porque en general no lo hemos pensado así, no fuimos criados nosotros mismos, ¿cierto?, como sujetos de derecho. La mayoría de aquí, cuando fueron criados, o por lo menos una parte de su infancia, ni siquiera estaba la Convención de los Derechos del Niño y digamos, un instrumento bastante reciente en términos de historia moderna, ¿cierto? Un poco más de 30 años. Entonces, que eso permee la sociedad también es difícil y implica, ¿cierto? Mucho trabajo personal de cada persona, de cada individuo, ¿cierto? No solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Y yo creo, Natalia, también en ese sentido, que la historia de ustedes, tú hablabas de ti y también de tus hermanas, em, va un poco por ahí, ¿cierto? Esto de la resiliencia. De alguna forma ustedes tomaron ese guante, ¿cierto? Y cómo fueron también incorporando el cuidado, porque ustedes estudiaron cosas que implican cuidar a otros, ¿cierto? Yo creo que también es en parte un poco producto de su historia, ¿cierto? Y es que Em, lo que nosotros sabemos que nunca vamos a hacerlo cambiar, es muy pero complejo, ¿no? Además desde el punto de vista tú como hija, ¿cierto? Mm. claro, pero quizás ayudar a que a otras personas no le pase lo que a nosotros nos ha tocado pasar. Exacto. Yo creo que va un poco por ahí, ¿cierto? Todo en la resiliencia, como de alguna forma estas experiencias que seguramente ustedes también vivieron en su infancia, la interacción con su papá, también en vez de generar quizás como algo distinto, generaron ustedes un crecimiento, ¿cierto? O una visión distinta, como de revertir esto y no que no siga ocurriendo en otras instancias, o poder, desde mi trabajo ya como adulta, poder controlar, ¿cierto? Algunas cosas, poder ayudar a otros, aportar en ese sentido. Yo creo que va un poco por ahí, Natalia. Sí, esto es un trabajo de muy largo plazo, quizás también Catherine lo vio en su propia tesis, ¿cierto? En su investigación, de cómo está tan arraigado esto del maltrato, de las experiencias adversas que sufren los niños y cómo eso repercute en su vida. Ya que tenemos evidencia, ya que sabemos que tiene repercusiones no solamente en el momento actual de los niños, sino que va a tener repercusiones en su bienestar como personas, ¿cierto? A largo plazo, poder trabajar mucho más en hacer conciencia de aquello, en tener entornos bien tratantes, en todos los lugares, en todas las interacciones. Ustedes se fijan, lo que yo dije acá no es algo, digamos, súper así como extraño. La verdad es que es bastante obvio el trabajar desde un enfoque así, pero tenemos que de alguna forma introducirlo de una manera mucho más explícita en nuestras interacciones entre nosotros como equipo, como profesionales, en la interacción con un niño, con una persona que yo eventualmente considero que pueda haber sufrido una experiencia adversa o puede estar presentando algún tipo de trauma ir haciéndose más consciente respecto del impacto del trauma y también cómo nosotros podemos hacer agentes que no generemos más trauma, sino que generemos experiencias distintas en las personas. Creo que ese es, creo yo, como el gran cierre para este seminario de cómo podemos hacerlo. Como yo les decía, desde cosas tan sencillas como preguntarse, ¿cómo una persona con trauma viviría esta experiencia? ¿Cómo se sentiría en este lugar, sentada en esta silla, etcétera? Cosas así. Bueno, podríamos estar mucho tiempo más. La verdad es que, como yo les comentaba, es un concepto en el que yo también estoy trabajando harto, haciendo harto también link con la parte del trabajo con el Poder Judicial. Así que, bueno, seguimos trabajando en esto y quizás por ahí, quizás con algunos nos encontramos en el curso, quizás en marzo, y seguramente con una persona así, que es la que va a ganarse ahora el sorteo que van a hacer ustedes con Juan Ignacio. Así que te devuelvo el micrófono para lo que viene ahora. Súper. Bueno, te damos las gracias, Alicia, por tu excelente presentación y muchas gracias a todos los participantes de hoy, porque sin ustedes no sería lo mismo. Así que vamos a dejar de grabar. Me